Ya estamos aquí nuevamente reunidos en el nombre del Señor. Han sido tiempos demasiado duros, pero creyendo a Dios por ti, por tu milagro y que Dios hoy hace cosas maravillosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero orar antes de que empecemos con la palabra y vamos a iniciar poniendo nuestras vidas en las manos del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, te honramos, te adoramos, te bendecimos grandemente. Pedimos, Señor, en este momento que el Espíritu Santo haga una intervención divina, genuina, en el poder del nombre de Cristo Jesús. Derrama bendición, derrama provisión, derrámate en el nombre poderoso de Jesús. Haz milagros, haz maravillas en el nombre de Jesús. Haz proezas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Opera en la vida de cada uno, opera en mi vida y fortalécenos. Yo hoy te oré, Señor, que oraras como habías orado por Pedro antes de ir a la cruz y él dijo: Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Yo te dije, Señor, para que mi fe no falte, para que mi fe no se desvanezca nunca, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Así que vamos a iniciar en la palabra, porque vamos a hablar la iglesia que ora. Una iglesia que ora es otra cosa, es otra cosa. Quiero que vayas al libro de los Hechos, capítulo 12, libro de los Hechos, capítulo 12 y el verso 1, Hechos 12:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirles que podemos darles el contexto de lo que aquí está pasando. Lo vas a encontrar en los capítulos anteriores. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y es que mientras una iglesia no haga la obra del Padre, mientras una iglesia esté adormecida, mientras una iglesia no ore, no ayune, no busque a los perdidos, no sane los enfermos, no liberte a los cautivos, el enemigo se mantiene a distancia, porque es una iglesia que no le es de peligro, no le importa tanto, porque esa iglesia no le daña el reino de las tinieblas. Pero cuando la iglesia se levanta y toma lo que Dios ha determinado que la iglesia haga, cuando toma en serio sus palabras, y la palabra de Dios dice: id, sanad enfermos, dad libertad a los cautivos, hablen en otras lenguas, si toman serpientes venenosas en las manos no les hará daño, si bebieren cosa mortífera no les dañará, os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Y yo lo que digo es esto: en verdad, hermanos, es que hay gente que prefiere ignorar las cosas y no entender que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos advirtió constantemente que teníamos un enemigo. Por eso no debemos caminar en pecado, por eso no debemos apartarnos del redil del buen pastor, porque hay un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso no te salgas. Un día de estos me llamó una hermana y me dijo que se iba de salvación y alabanza, y me decía ella, le dije: ¿para qué iglesia vas? Y ella me dijo: no, voy a caminar sola. No camines solo, uno necesita cobertura. ¿Usted cree que porque no me está viendo al pertenecer a este ministerio o al ministerio al que tú pertenezcas no tienes cobertura? Uno debe estar bajo una cobertura.
y sobre todo bajo la cobertura de Dios. Pero Dios puso a sus pastores para que los pastores cuidaran del rebaño. Y por eso yo creo en la unidad, yo creo estar dentro del redil. Y esto es lo que estaba pasando. La iglesia estaba juntas y unánimes. Hechos capítulo 2, oraban unánimes juntos, dice la Biblia, y vino un de repente de Dios y se les apareció, estremeció toda la casa, se les aparecieron lenguas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero el asunto no quedó ahí. Empezaron ellos a hablar de Cristo y a predicar a Cristo, y por causa de hacer lo que el Padre había dicho, lo que Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por causa de esta obediencia, los empezaron a perseguir los fariseos, los sacerdotes, celosos de que se predicara, dice la Biblia, el nombre del Señor Jesucristo, y ver que las multitudes corrían a los apóstoles porque eran tantas las señales que estaban haciendo que aún la sombra de Pedro, dice la Biblia que sacaban a los enfermos para que aún le cayese la sombra de Pedro para ser sanados. Dice la Biblia que traían los delantales porque tal vez el enfermo estaba muy largo, y entonces traían un delantal para que los apóstoles les oraran, y le llevaban los apóstoles los delantales o las prendas de ropa, se las llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban y los cautivos quedaban liberados por una prenda. ¡Qué maravilloso! ¡Qué manifestación poderosa del Espíritu Santo! Bueno, déjame decirte que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no ha cambiado. Y una iglesia que se metió a orar, una iglesia que se metió a romper la iniquidad, una iglesia que se ha metido en ayuno y oración, una iglesia que está empezando a ver el avivamiento. Lógico que la persecución iba a venir, pero no tenemos temor, porque Él dice, aunque se levanten contra guerra, yo estaré confiado. Una cosa buscaré, una cosa demandaré, y esa buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Y es lo que aquí acaba de estar ocurriendo. La iglesia era una iglesia de oración, era una iglesia poderosa, era una iglesia de milagros, era una iglesia unida. Escribe en grande eso, unida, una iglesia unida. Y vamos a ver, porque aún el rey Herodes, que era el rey sobre Galilea, él se fanfarroneaba de perseguir a los judíos, y déjeme decirle que la muerte que le tocó a Herodes no fue bonita, fue una muerte espantosa y en público, como un juicio de haber perseguido a los cristianos. Y vea lo que dice la Biblia: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Oiga, los agarró, los apresó y los maltrataba y mató, óigame bien, el rey Herodes, a espada a Jacob. ¿Quién era Jacob? El hermanito de Juan. Jacob, el hermano de Juan, lo agarró y lo traspasó a espada. Un muchacho joven que predicaba el evangelio, un hombre que andaba predicando al Señor, y él se congraciaba, y como habían tantos enemigos de Jesús, la gente lo aplaudía por lo que había hecho, y entonces él quiso hacer como más payaso, como hacerse el más gracioso de que lo que había hecho hubiera sido bueno. Y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los ortodoxos, los que estaban metidos en el judaísmo y estaban rechazando a Cristo como Mesías, y hasta la fecha lo están rechazando. Dice que viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. O sea, fue y mató a Jacob, y se fue y se trajo a Pedro encarcelado
encarcelado. Me imagino que pensaba matar todos los días uno, ¿verdad? Y dice que eran entonces los días de los panes sin levadura, estaban celebrando, estaban a punto de entrar a la Pascua y estaban en los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, ¿quién? Herodes a Pedro, el apóstol Pedro, que había quedado como un gran líder en la iglesia. Recuerden que Hechos 2 es el apóstol que se pone a decir, cuando la gente empezó a hablar en otras lenguas y todos los judíos que habitaban en Jerusalén empezaron a decir que ellos estaban borrachos, Pedro se levantó con un gran discurso y diciendo, no, estos no están borrachos, esto es el cumplimiento de Joel capítulo 2. Y entonces empezó a predicar y en el primer discurso se convirtieron 3,000 y luego se fue al pórtico de Salomón y en el segundo discurso se convirtieron 5,000. Se estaba levantando Pedro bajo una gloria, bajo una unción, bajo un poder. Había sido machacado, había sido, a veces es necesario, como dice la Biblia, que el grano de trigo muera. Él había pasado demasiado dolor después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Había llorado amargamente, pero Dios le sanó en el mar de Galilea. El Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dios hizo que Pedro confesara 3 veces que lo amaba y el Espíritu Santo le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Otra vez le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Dios lo estaba empoderando para volverse un gran pastor de ovejas, para volverse un hombre poderoso. Y en este momento Él está liderando prácticamente la iglesia. Luego Dios va a usar a Pablo para los gentiles, pero en este momento todavía Pablo no se ha convertido. Y está la iglesia viviendo cosas maravillosas. Pedro y Juan iban a entrar al templo. Ahí había un hombre que tenía como 38 años de estar ahí pidiendo limosna. Lo llevaban al templo porque no podía trabajar y él pedía limosna. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y Pedro levantó a aquel hombre y así era el ambiente y la atmósfera en el que estaba viviendo la iglesia primitiva. Dice que hacía Dios grandes señales y prodigios por medio de los apóstoles. Veamos, leas el libro de los Hechos completo. Es maravilloso, es impactante. El libro de los Hechos es precioso. Y era un ambiente donde los milagros, los prodigios y las maravillas eran el pan diario. Entonces, así como estaba Dios fluyendo, el enemigo se levanta porque estamos en un mundo caído, en un mundo contrario al Espíritu Santo, y en este momento el diablo se levanta. Pero no pienses que la muerte de Jacob fue algo que el diablo pudo hacer. Es posible que ya fuera el tiempo de Dios de llevarse a Jacob. De hecho, Jacob es el primer mártir, el primer hombre que muere por causa de Cristo. Y eso entre comillas, porque ya Juan el Bautista había salido a anunciar a Cristo, anunciar el camino, preparar el camino para Jesús. Y a él también, jovencito, de unos 31 años lo más, le había matado Herodes también. Así que ahí está un ambiente de gloria, pero también un ambiente de persecución. Porque una iglesia que no se mueve, una iglesia que no se preocupa por su hermano, una iglesia que no le importan los perdidos, una iglesia que no le importan los enfermos, esa iglesia no levanta polvorín. Pero una iglesia que se levantó a orar, una iglesia que se ha levantado a ayunar, que llevamos 2 meses de estar teniendo Semana Santa, tuvimos ayuno de 3 días, la semana antepasada tuvimos ayunos de 3 días, estamos buscando a Dios, estamos rompiendo con la iniquidad, estamos dejando el pecado. Es una iglesia poderosa, una iglesia que se levanta con poder de Dios. Amén, amén. Damos la gloria a Jesús. Y dice que habiéndole tomado preso, ¿quién? Herodes tomó preso a Pedro. Dice, le puso en la cárcel. Escuche bien, porque de esto se trata el
mensaje. Dice, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. O sea, que habían grupos de 4 soldados. Le dijo, ustedes 4, o sea, 16. Agarren a este hombre y apréselo. Herodes sabía que había algo especial en Pedro. ¿Cómo va a tomar 16 hombres para cuidar, para encarcelar un solo hombre? Y un hombre que no iba a poner resistencia, un hombre que era un cristiano, que no era que iba a sacar un cuchillo y los iba a matar. Ese Pedro quedó ahí en el Getsemaní. El Pedro viejo quedó en el Getsemaní. El Pedro nuevo nace cuando Jesús lo restaura en el mar de Galilea. Pero déjeme decirle, hermanos, que es que el enemigo sabe que en ti y en mí hay poder. El enemigo sabe que somos mujeres y hombres poderosos y que nos levantamos a hacer las obras del Padre, y eso a él lo atemoriza, lo asusta en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ve que le dije que estaban como en el tiempo de la Pascua, estaban antitos de la Pascua. Entonces él dijo, bueno, yo lo saco el lunes ya que ha pasado la Pascua, lo saco, pero no le libre. Se lo iba a sacar al pueblo, un pueblo enardecido, judaizante, que se enojaba porque dijeran que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Lo que quería era ver la fiesta y la piñata que iban a hacer esos hombres enojados con Pedro, que posiblemente lo hubieran descuartizado, que posiblemente lo hubieran quemado. Eso es lo que él quería, matarlo, que posiblemente él lo iba a llevar a decapitar delante de todo el pueblo para congraciarse con el pueblo. Bueno, el enemigo tenía planes con Pedro, planes malos y perversos, planes de muerte, dictámenes de muerte. Eso es lo que el enemigo tenía planeado. Pero vea la diferencia, siervo y sierva del Señor. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No había manera ni de escaparse, ni que nadie, una mano humana lo hubiera podido ayudar a salir de esa cárcel. Pero, ahí están esos peros hermosos de la Biblia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa es la diferencia. Cuando tienes a gente orando por ti día y noche, cuando tienes a gente orando por ti día y noche. Yo les digo una cosa, tristemente yo me he parado a la brecha. Cuando yo me agarro del manto, ya lo sabe, me agarro del manto y no lo suelto hasta ver a Dios un milagro. Convoco ayuno, convoco vigilia, hago oraciones todo el día, decreto, hermanos, porque cuando una iglesia ora, las cosas cambian. Las cosas cambian. Dios estaba ahí moviéndose. Yo recuerdo una vez que también me di cuenta de un dictamen de muerte de una persona que es familia mía. Yo me clavé a orar, yo oraba día y noche. Señor, no permitas que se muera. Señor, no permitas que se pierda. Tú sabes que si muere en ese estado, moriría en pecado, iría a condenación. No, y todos los días los doctores me decían, no hay esperanza, no amanece. Pero no me importaba lo que el diablo rugiera. Yo prefería hablar lo que Dios hablaba, lo que Dios decía, hermano, y me paraba a orar sin cesar. Ese es el secreto. Una iglesia unida. Porque dice que la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. La iglesia no se fue a pelear con Herodes, la iglesia no hizo una marcha, ¿cómo se llama? Pacífica enfrente de la Asamblea Legislativa de Herodes. Ellos dijeron: esta lucha no es con sangre y carne, sino con el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que fueron y se encerraron. ¡Wow! ¡Qué poderosa es la oración encerrada! ¡Qué poderosa es! No te importe si vamos o no vamos a los cultos presenciales. Lo más importante es estar unidos. Y ahora la tecnología no nos permite estar encerrados, pero estar juntos y unánimes orando por la manifestación del poder de Dios. Esa es lo que hace la diferencia. Yo estoy unida orando por gente que está en Los Ángeles, estoy unida orando por gente que está en New Jersey, estoy unida orando por gente que está en Florida, estoy unida orando por gente que está en Heredia y otra que está en Cartago, estoy unida con gente que está en Limón, porque yo sé que ahora Dios permite que estemos ahí encerrados, pero orando. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo oro y a veces yo mando las oraciones para que la gente se sienta que no está sola, que está respaldada, que no la hemos olvidado, que estamos con ella, pero no para que digan: ay, ¿cómo ora la pastora? A mí qué me importa que usted me diga que yo oro, no oro. Lo que yo quiero ver es la manifestación del poder de Dios. Yo veo a mi esposo que él se levanta temprano y se pone a orar y a clamar y agarra un pasaje bíblico y empieza a orar, y él no anda haciendo alusión de que llore por usted, No, hermanos, esto es en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos dio esa palabra tan hermosa en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí. Hay una gran diferencia entre pedir y clamar. Usted puede decirle, para decirle algo, a una mamá se le están llevando un hijo preso y ella le dice al policía: por favor, no se lleve mi hijo. Ella le está haciendo una petición al policía, pero el policía lo dice: lo siento, traigo una orden judicial, él infringió la ley y tiene que irse. Pero ya la madre se desespera y clama: por favor, Señor, dígame qué quiere que haga. Por favor, le pido que no lleve a su hijo. Y quizás cuántas veces un policía humano habrá accedido a un clamor de una madre, cuánto más Dios va a acceder a un clamor de sus hijos que claman a Él día y noche. No debemos dejar de orar, pero hay un poder en orar unidos. Hay un poder cuando hay una iglesia. Yo declaro salvación y alabanza. Una iglesia que se une a orar. Una iglesia que el problema de uno es el problema del otro. Que no podemos solucionarle tu problema económico, pero sí puedo orar por él. No puedo solucionarte tu problema de salud, pero sí me paro a la brecha por ti. Eso va a ser la diferencia. Eso va a ser el cambio. Eso va a hacer las cosas diferentes. Y dice que cuando Herodes le iba a sacar, yo me imagino que ya era lunes después de la Pascua, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Sabe que le decía a mi esposo que yo sí sabía que le habían dado a él 4 grupos de soldados de 4? Pero yo me los imaginaba alrededor de cada prisión, alrededor de la cárcel, y cuidando y custodiando. Pero dice que habían 2 soldados aquí cuidándolo. Oiga, lo tenían encadenado, lo tenían con cepos, estaba hasta descalzo y 2 soldados alrededor. Ese hombre tenía horror. Ese hombre sabía que en Pedro
se movía algo. Estaba aterrorizado. Imagínense, 16 hombres alrededor, de los cuales 2 de ellos estaban en medio de él. Y le daba miedo que hasta levantar una mano, porque sabía que el poder de Dios fluía en Pedro. Eso es maravilloso. Yo nunca me había puesto a meditar en que habían 2 soldados en medio de Pedro. Hasta hoy que estuve estudiando este pasaje me di cuenta, y dice: y cuando Herodes le iba a sacar, verso 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que habían 14 guardas más guardando la cárcel para que no se le escapara a Pedro. Humanamente había una sentencia de muerte contra Pedro. Pedro iba a ser sacado, al día siguiente iba a ser entregado a esa multitud airada que odiaba a Jesús, y Herodes iba a congraciar, y según él iba a ser el payaso, y ya quién sabe cuáles eran los planes del enemigo, y era imposible, ya se había decretado la muerte. Es posible que la fe de algunos desmayara, porque dijeron: bueno, el Señor permitió que se llevaran a Jacob, entonces también seguro va a permitir que se vaya Pedro. Pero hubo una iglesia que no oyó nada, que no vio nada, que se encerró a orar. Una iglesia que creyó en el poder de la oración. Una iglesia que creyó que la oración lo cambia todo, que la oración mueve la mano de Dios, que una iglesia que ora cambia un diagnóstico, que una iglesia que ora cambia un juicio y lo vuelca de un lado para otro, que una iglesia que ora es una iglesia que ve a Dios moverse con prodigios, con sanidades, y todo el mundo después se va a querer echar la gloria. Ay, sí, yo oré. No importa si usted oró, es que usted oró más, usted oró más, usted oró más, usted oró. Y esa unidad del Espíritu, esa unidad de una iglesia unida orando, no una iglesia rivalizando, no una iglesia queriéndose creer unos más santos que otros, no una iglesia dividida, sino una iglesia unida, que se duele del dolor, que se duele de la muerte, que se duele de la enfermedad, que se duele de la congoja económica, que se duele del divorcio, que se duele de todo lo que el enemigo trama y planea contra los hijos del Señor. Y dice la Biblia que aquí, cuando estaban ahí, Pedro entre 2 soldados, y estaba dormido Pedro. Miren qué hermoso, Pedro no estaba orando. Hay momentos que no le toca a uno mismo orar por uno. Yo sé que en este momento estamos orando por gente que está en el hospital, por gente que está en cuidados intensivos. Ellos no nos están ayudando a orar. Pedro estaba dormido como hoy duermen muchos en cuidados intensivos. ¿Quién es el que se tiene que levantar? Pedro estaba en la circunstancia, en la situación. ¿Quién es el que tiene que cambiar esa circunstancia? El que tiene que cambiar esa circunstancia es la iglesia. Es la iglesia que se une a orar. Es la iglesia. Él estaba dormido, pero vean, dormido a medianoche. Dice: he aquí se presentó un ángel del Señor. Aleluya. No dejemos de orar. Viene el ángel de Jehová. Ha sido soltado sus ángeles. Abaribasota la vaquenda. Dios ha soltado sus ángeles. Ha enviado a liberar a tu familiar. Ha enviado a liberar a tu esposo, a tu esposa. Ha enviado a liberar a tu madre. Ha enviado a liberarte. Dios va a romper las cadenas. Dios va a romper esas cadenas, aunque sean dobles, aunque sea muy grande el dictamen, aunque sea imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Y dice que aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Ahí en ese cuarto de hospital resplandece una luz. Aleluya. Y dice y resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y la
las cadenas se le cayeron de las manos. Padre, envía a tus ángeles para que caigan las cadenas de los que hemos orado por estos milagros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y di una palabra. Di esa palabra, Padre, di esa palabra. Dísela al pastor Calimor, díselo a Nayansi Carballo, díselo a Lidiet Carballo, díselo a Randa, díselo al pastor Carlos Guerra, díselo a los que están en cuidados intensivos. Levántate, y si tú dices la palabra, se lo dijiste a la hija de Jairo, se lo dijiste al paralítico de Bethesda, a ti te digo, levántate, di la palabra, Señor, y tus siervos se van a levantar en tu palabra, porque habla el dador de la vida. Damos la gloria al Señor, damos la gloria a Jesús. Y dice que el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. ¡Qué cuidado el de Dios! Le dio órdenes específicas al ángel. Sabía que el trabajo de él era cuidar de sacarlo lo que Pedro no podía hacer, pero era de madrugada, en lugares muy desérticos, muy ventosos, y le dice: póngase los zapatitos, abrígueseme bien, porque lo podía haber librado de la cárcel y enfermarse de salir a ese ventolero, pero él tuvo cuidado de todos los detalles, de todos los cuidados. Y envuélvete en tu manto. Qué detalle, qué belleza. Yo alabo al Señor por ese cuidado que tiene Dios de su pueblo, de sus hijos, en el nombre de Jesús. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no sabía si estaba despierto o dormido. Pedro iba medio tuculento, medio dormido, pero ahí iba. El ángel lo estaba sacando, estaba rompiendo sus cadenas, estaba rompiendo sus prisiones, estaba deshaciendo el dictamen de muerte, y ahí iba él, afuera. Sal fuera. Dios le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera, aleluya. Dios le dijo a Pedro: Pedro, sal fuera. He roto tus cadenas, he roto tus prisiones. Soy el Dios Todopoderoso, y ha llegado hasta mis narices, ha llegado hasta mis oídos un clamor de una iglesia que está orando por ti. Aleluya. Y esto que le pasó a esta iglesia le pasa a mucha gente. Dice: y habiéndola pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, porque no vas a tener que hacer nada. Dios va a ir haciendo. Usted no puede hacer nada. Usted no se puede ir a meter a cuidados intensivos. Usted no se puede meter a un banco. Usted no puede hacer nada. Hay cosas que ya Dios las va a hacer. Él las va a hacer. Y dice: y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ya lo dejó en un lugar seguro. Ahí ya. Porque Dios no lo hace todo. Hay una parte que te toca a ti. Y ya seguro Pedro se despertó y dijo: güey, ¿ahora dónde estoy? Y se dio cuenta por dónde estaba. Lo dejó cerca de la casa donde estaban orando. Qué tremendo, qué cuidado, qué detalles. Mire, usted analiza esta palabra y usted dice: Dios, pero es que tuviste cuidado hasta del último detalle. El ángel lo fue, lo sacó, lo hizo pasar la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia, le rompió las cadenas que estaban en la puerta principal de la cárcel, la que daba a la ciudad. Luego lo llevó por un camino, porque el ángel sabía que él iba medio confuso. Dice que no sabía si era visión o era real, hasta que ya lo vio que estaba seguro, que ya sabría por dónde llegar. Y el ángel no lo llevó
no lo llevó hasta la puerta de la casa. Hay cosas que Dios hace hasta aquí y lo demás ya lo puedes hacer tú. Pero lo imposible, lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Las cosas que son imposibles hacer al hombre, déjaselas a Dios. Haga usted las que usted puede hacer. ¿Cuáles usted y yo podemos hacer? Seguir orando, seguir ayunando, seguir declarando, seguir creyendo. Yo sé, no me lo digas, yo sé lo que está pensando tu corazón, que tu fe está desfalleciendo, pero no te preocupes, levántate, unamos el poquito de fe que tiene, una con el poquito de fe que tiene la otra, más el otro poquito de fe, y hagamos que el milagro ocurra, hagamos que el milagro pase en el nombre de Jesús. Y cuando ocurra el milagro, no se te ocurra olvidarte de que el Señor hizo este milagro. Dios se lo dijo al paralítico de Betesda: a ti te digo, levántate y anda. 38 años de estar acostado, no tenía ni quien lo ayudara, no tenía ni quien le llevara un bollo de pan. Ese hombre estaba pasando la dura, pero Jesús le dijo: vete y no peques más. Bueno, eso sería otra prédica que no es mi prédica de hoy, pero lo dejo como comercial. Eso me ha pasado muchas veces. Yo oro por personas con casos imposibles, y cuando ya Dios les da la respuesta, entonces se olvidaron del pacto que hicieron con su Dios. Por eso yo le voy a decir algo: no viva en pecado, pero no tenga la mala costumbre de estar haciendo mucho pacto. La Biblia dice que no hagas un pacto delante de Jehová, no sea que no lo cumplas, porque entonces puede venirte algo peor. Usted no tiene que comprar a Dios, usted tiene que decirle: Señor, ten misericordia de mí, no lo merezco, pero te voy a seguir. Es todo lo que Dios quiere de ti. No quiere ni tu dinero, no quiere nada, solo quiere tu vida rendida a sus pies. Solo quiere que vayas, camines, levántate y anda y no peques más. Eso es todo lo que Dios quiere. Yo creo que Dios quiere hoy tratar con familias, tratar con nuestros corazones, pero creer en el poder de la oración unida. Yo no puedo pensar que Dios permita que las oraciones de nosotros no vayan a ser contestadas. Dios se está moviendo, Dios se está glorificando. Y entonces voy a leer, porque el tiempo se ha ido. Pedro volviendo en sí, ¿verdad? Porque no aterrizaba, no sabía si estaba en visión o estaba en la vida real. Ahora entiendo, dice Pedro, verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban hacerlo pedazos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este no es Juan el discípulo, este es Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Estaban orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ella estaba entre los que estaban orando, la muchachita, pero ella sí oyó. Los jóvenes siempre escuchan más que uno. Y ella sí oyó que tocaban la puerta y salió. Y ella seguro dijo: ¿quién es? Con temor de que fuera un guarda, con temor de que fuera la policía de ese tiempo, y escuchó la voz de Pedro, y dice, y salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Se emocionó tanto de ver que ellos estaban orando y Dios respondiendo, que en vez de ir a abrir la puerta, se fue tan gozosa a decirle a otros que ahí estaba Pedro. Pero hay gente que ora y no espera ver el milagro. Yo estoy extrañada de eso, pero eso es el pan diario a veces en las iglesias. Hay gente que está orando y después uno le dice:
pero estamos orando, sí, pero muy difícil, sí, pero, y no tienen ni fe. Y vea lo que pasó en este caso, parecido, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. El milagro había sido hecho. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? No estaban orando por eso. No era por eso que estaban orando. Ahora viene Rodi a decirles que el milagro está a la puerta y le dicen que está loca. Eso es muy común. Eso es muy común que pase. Y ella, y entonces, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. No, o sea, todo podía ser menos Pedro. ¿Y por qué estaban orando? Para que el Señor liberara a Pedro. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Entonces ahora lo tienen a la puerta, no le quieren ni abrir al pobre, hasta se les va a resfriar. ¿Por qué? Porque no pueden creer que sea Pedro. Primero creyeron que Rode estaba loca y ahora pueden creer que sea un ángel. Oiga, era más fácil creer que fuera un ángel a que fuera un milagro. Dígame usted si eso no le pasa a mucha gente. Y dice, el cual reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, están loca, pero aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Estaban orando y no querían ver respuesta. Se paralizaron de ver la respuesta de Dios. Aleluya. Y entonces, ¿qué dice? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, me imagino que les hizo así, ¿verdad? Les contó todo cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¡Wow! Qué poderosa que es la oración unida, cuando una iglesia ora, cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia se levanta. Váyase corriendo a Éxodo capítulo 17, porque a veces tenemos guerras. Ya vamos a terminar, solo voy a leer esto. Y dice en Éxodo capítulo 17, estaban los israelitas en el desierto con Moisés. Y vino un hombre contra Israel, Amalek. Éxodo 17:8, vamos a leer. Dice, entonces vino Amalek. Amalek es todo el pueblo, son los amalecitas. Y vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, el líder, dijo a Josué, que el que estaba siempre cerca de Moisés, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré sobre la cumbre del collado y la vara del Dios en mi mano. Moisés dijo, Josué, vaya, pelee usted con unos hombres, yo voy a subir al monte. Mientras otros están peleando por la vida, hay otros que están orando. Moisés subió al monte, a la cumbre, con su vara a orar, a pedirle a Dios un milagro, que los librara de ese pueblo poderoso, de ese ejército poderoso que había invadido a Israel. Israel no era un pueblo guerrero en ese momento. Israel era un esclavo, venía saliendo de Egipto. Es posible que no tuvieran ni armas, es posible que no tuvieran ni escudos, ni espadas, ni nada. Y venía un pueblo armado, un enemigo poderoso al que era imposible hacerle la guerra. Pero ¿qué dice? E hizo Josué, verso 10, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón, su hermano, y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés se fue con el sumo sacerdote y con Hur también.
los dos sacerdotes se fueron al monte a orar, pero el líder ahí era Moisés. Y las manos de Moisés se cansaban. Él levantaba las manos clamando a Dios que le diera la victoria a ese pueblo que no tenía armas y que estaba siendo atacado por un pueblo tan poderoso. Era un imposible. Pero dice que de tanto estar orando y pasaba la mañana, la tarde y se cansaba Moisés, y dice que se alzaba Moisés su mano y peleando contra Amalek, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, verso 11, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¡Qué tirada! Cuando usted deja de orar, el enemigo gana la batalla. Cuando usted permanece con brazos levantados delante del Señor orando, el enemigo va perdiendo la batalla. ¿Y qué pasa? Porque hay gente que se cansa de orar. ¿Qué pasa con esto? Y las manos, verso 12, y las manos de Moisés se cansaban porque se cansaban por lo que tomaron una piedra, símbolo de Cristo, que es la roca. Lo sentaron en Cristo, lo sentaron en una roca. ¿Y qué más? Y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi, que eso es: Jehová es mi estandarte. ¡Qué tremendo! Ellos estaban allá peleando, pero Moisés estaba orando. Pero si Moisés hubiera estado solo, ellos pierden la batalla, porque uno como líder se va a cansar, los brazos se le van a cansar. Pero qué hermoso cuando hay otros que dicen: pastora, vamos, no aflojemos, levantemos manos, oremos, ayunemos. Yo oro por ti, pastora o pastor, para que Dios te dé fuerzas, y levantamos los brazos del líder para que prevalezca en oración, para que su fe no falte, y estar unidos. Una iglesia que ora unida es una iglesia poderosa. Que el Señor añada bendición a esta palabra, que te den más ganas de orar unidos, que te den más ganas de buscar del Señor. Y vamos a ir ahora a peticiones.